Bien, en este video lo que vamos a hablar es de las dislipemias, o sea, en definitiva, colesterol alto o triglicéridos altos. Pero primero vamos a hacer una pequeña aclaración. Colesterol es producido por nuestro hígado. Habíamos visto que el colesterol forma parte de la membrana celular. Por algo es algo que es fundamental en nuestro organismo, que es un nutriente que, si bien también lo produce el hígado, es un nutriente fundamental en nuestra alimentación. ¿De dónde proviene el colesterol? Obviamente de los alimentos de origen animal: carne, huevos, leche, de todos aquellos alimentos que sean de origen animal y que están fabricados, cocinados, producidos con este tipo de cosas. Si bien, vuelvo a repetir, saben que yo soy bastante insistente, nuestro hígado también produce colesterol. Cuando el colesterol está aumentado, siempre se corren riesgos de que se vaya depositando en las arterias y que formen lo que se denominan las placas de ateroma. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es que obviamente las arterias se van a ir tapando. Pero para poder entender un poquito más esto, porque colesterol siempre nos lleva al concepto este de colesterol bueno, colesterol malo. Bueno, la historia acá es un poquito, no es que haya un colesterol que sea buenito y otro que sea malo. La realidad es que lo que nosotros conocemos como colesterol bueno o como colesterol malo, en realidad son proteínas. Proteínas que cumplen una función fundamental, que es el transporte del colesterol en la sangre. El colesterol solito, los colesterolitos solitos no pueden viajar en el torrente sanguíneo. Recordemos que el torrente sanguíneo es la ruta que llega absolutamente a todos los lugares de nuestro cuerpo y que obviamente es quien va a ocuparse de llevar y distribuir por todos lados todo: el oxígeno, los nutrientes, los fármacos y también el colesterol, en este caso. Pero el colesterol, vuelvo, siempre repitiendo la profe, va a ir transportado, como que se va a subir a un autito. Y estas proteínas las vamos a conocer como HDL y LDL. El HDL, vamos a usar el pizarrón que nos va a ayudar mucho en esto. Vamos a escribirlo, así sale más fácil: HDL o proteína de alta densidad. Esto significa que transporta al colesterol bien agarradito, bien agarradito. Pero también vamos a tener el LDL, que es la proteína de baja densidad. ¿Qué significa esto? Que va también a transportar al colesterol, pero lo agarra despacito. ¿Qué quiere decir esto? Esta proteína de alta densidad, o LDL, va a transportar al colesterol desde el hígado que se produce, o también desde el intestino, donde se absorbió el colesterol que nosotros consumimos con los alimentos, hasta el lugar donde va a ser utilizado como materia prima, ya sea para fabricar una membrana celular, o para fabricar una hormona, o para fabricar cualquier otra cosa que nuestro cuerpo
necesite ese colesterol como materia prima. El LDL va a hacer exactamente lo mismo, va a transportar ese colesterol desde el hígado que se produce o desde el intestino de los alimentos que consumimos, pero los va a transportar de una manera más flojita. Y precisamente es como que va a ir perdiendo por el camino algunos colesterolitos. ¿Cuál es la consecuencia? Obviamente que esos colesterolitos que se van a ir perdiendo en el camino se van a ir depositando en las paredes arteriales. Y acá es donde está el problema. ¿Por qué? Porque esos colesteroles que se fueron perdiendo del transporte van a ir formando lo que se denomina la placa de ateroma, que no es otra cosa que precisamente lo que en un futuro va a ir tapando esa arteria. Por lo tanto, al HDL le decimos y lo conocemos como colesterol bueno, porque levanta a todos sus pasajeros en el origen y los deposita a todos sus pasajeros en el lugar donde tienen que llegar. Y no pierde nada por el camino. En cambio, el LDL lo conocemos como colesterol malo, porque precisamente va a ir perdiendo pasajeros que me van a quedar por el camino y son los que realmente me van a terminar provocando precisamente esas tapaduras en las arterias. Ahora vamos a ver una imagen, un dibujito, en el cual vamos a ir viendo cómo es que se va formando esa placa de colesterol. Obviamente esa placa de colesterol, esa placa de ateroma, es la que, vuelvo a repetir, va a ir tapando esas arterias. Y la consecuencia, como ya lo vimos en la parte de cardiovascular, va a ser, por ejemplo, la hipertensión. Por ejemplo, también puede llegar a provocar un infarto, puede llegar a provocar un ACV, porque los distintos órganos no van a recibir la cantidad de sangre que realmente necesitan para cumplir sus funciones, porque esas arterias están medio tapadas o tapadas del todo. Si están tapadas del todo, ya sabemos que puede provocarse un infarto. Obviamente, cuando hablamos de infarto, si recordamos un poquito toda la parte de cardiovascular, uno siempre cuando dice la palabra infarto, lo primero que piensa es en el corazón. Pero que en realidad un infarto puede provocarse en cualquier órgano, dependiendo, obviamente, cuál sea la arteria que está tapada. Si la arteria que está tapada está llevando sangre al cerebro, se producirá un ACV isquémico. Si esa sangre, si esa arteria que está medio tapada está llevando sangre al intestino, obviamente se producirá un infarto en el intestino. Y así con cada uno de los órganos y cada una de las estructuras de nuestro organismo. Pero que obviamente no es lo mismo la gravedad que puede llegar a tener un infarto en el corazón, un infarto en el cerebro, que en alguno de los otros órganos. Bien, ahora vamos a compartir un poquitito lo que les decía recién de las imágenes que les quería mostrar. Entonces, esto es el material que también van a tener ahí en el Classroom para que puedan leer también. Les habla del LDL, el HDL con sus valores normales. Y acá vemos una imagen de cómo es una arteria. Esta es una arteria normal en la cual no hay nada que esté depositado ni que se esté, obviamente, tapando. Lamentablemente estas arterias
ocurren únicamente en un niño recién nacido. A medida que vamos creciendo, siempre van a ir empezando a taparse. Y acá ya vamos empezando a ver cómo se empieza a depositar esas placas de colesterol. Se va formando esa placa de ateroma. Acá nos muestra cómo ese depósito de grasa, de materia grasa, ya va haciendo que el diámetro de esa arteria sea mucho más finito y obviamente la sangre, la cantidad de sangre que puede circular por ahí es mucho menor. Y acá, bueno, es cuando ya llegamos al momento en el cual esa arteria se tapó del todo, porque obviamente se tapó con un coágulo. Acordémonos que las plaquetas se empezaban a agregar, se empezaban a pegotear y nos tapaban totalmente la arteria, y era el momento en el cual se podía producir el infarto. Obviamente esto, cuando el colesterol está extremadamente alto, hay que empezar a disminuirlo para que precisamente no lleguemos a esto, a que esa arteria esté totalmente tapada. Obviamente tenemos fármacos que impiden o que disminuyen la cantidad de colesterol que está circulando. Hay fármacos que también no solamente van a impedir que, obviamente, que disminuya la cantidad de colesterol que está circulando, sino que también los triglicéridos, que también son lípidos, pero en este caso son de origen vegetal. Cuando nosotros hablamos de lípidos de origen vegetal, tenemos que pensar en los aceites. Y en los aceites, la forma más dañina, por decirlo de alguna manera, son los aceites calientes. Por eso todas las frituras son tan dañinas para nuestro organismo. Esto es lo que ocurre normalmente. Si bien una arteria que ya está así, toda medio como tapadita, solo tenemos que pensar en algo similar a lo que puede llegar a ocurrir en la cañería que va desde la cocina hasta el receptáculo, donde va todo el agua. Toda esa grasa que se va pegando va haciendo que el agua, en el caso de la pileta, no se puede desagotar. Imagínense lo que puede llegar a ocurrir cuando no le llega sangre a cualquiera de nuestros órganos. Acá tenemos un dibujito en un corte longitudinal. Fíjense cómo la sangre acá ya está totalmente detenida, porque no solamente tenemos la placa de colesterol, sino que aparte, evidentemente, esta capa interna de esa arteria se lesionó y todas esas plaquetas que están normalmente circulando por nuestra sangre formaron ese coágulo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se formen estos ateromas? Obviamente las grasas, la alimentación rica en grasas malas, como los embutidos, las carnes rojas, el estrés, la diabetes, el alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo. Y también tenemos lo que se conoce como una predisposición genética. Cuando nosotros hablamos de colesterol elevado, uno siempre dice, no, yo soy joven. No, bueno, acá también el colesterol puede estar elevado, puede estar aumentado en personas jóvenes. Hay niños incluso con colesterol elevado
porque su hígado, recordemos siempre, siempre que el colesterol proviene de los alimentos, pero también nuestro hígado produce colesterol. En caso de gente joven que tiene una predisposición genética, suelen producir una mayor cantidad de colesterol. Ahora, obviamente vamos a ver cuál es el tratamiento. Ya sabemos que una arteria tapada o medio tapada va a llevar una menor cantidad de sangre a los órganos y obviamente va a recibir una menor oxigenación ese órgano. Y recordemos que si no llega sangre, no llega oxígeno, ese órgano puede tener daños bastante graves. Obviamente, en el tratamiento no solamente alcanza con la medicación. Para poder hacer un buen tratamiento, como para poder disminuir el colesterol, no solamente vamos a necesitar los medicamentos, que ahora vamos a ver de qué se tratan, sino que también vamos a necesitar una dieta lo más libre posible de colesterol. O sea, una dieta que no o que tenga una menor cantidad de carnes rojas, tratando de elegir, obviamente, cortes lo más magros posibles. Y, obviamente, también disminuir el consumo de lácteos, sobre todo lácteos no descremados, y todos los productos fabricados con lácteos no descremados, todo lo que sea entero, y obviamente también disminuir el consumo de huevos, que también es de origen animal. Pero con los huevos hay que tener cuidado. ¿Por qué? A ver, el huevo se usa para muchísimas preparaciones, desde una torta, una tortilla o hasta una ensalada. Obviamente en la cocción el huevo se usa mucho, excepto en la ensalada y el huevo frito, el huevo duro y esas cosas, se usa mucho como aglutinante. Bueno, la parte del huevo que tiene colesterol es la yema. Quiero hacerme una tortilla, quiero hacerme alguna cosita rica, le saco la yema, uso la clara y me va a servir también como aglutinante. Cositas. Obviamente cuando uno habla de todos estos temas, es como que todo lo rico es como que, ay, no puedo comer nada. Y acá es una cosa muy importante porque, a ver, yo creo que, ¿vieron el dicho ese que el diablo sabe más por viejo que por diablo? Bueno, conozco muchísimas personas que tienen el colesterol elevado y te dicen, no, pero me quiero matar ahora, no puedo comer nada rico. Bueno, el tema con las dietas bajas en colesterol, yo creo que siempre, 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 uno tiene que tener en cuenta la no eh, prohibición estricta. Cuando a uno le prohíben algo en forma estricta, en algún momento lo va a romper. Y si se acuerdan por ahí del famoso programa este de cuestión de peso, si se acuerdan que siempre en esas dietas había un permitido, bueno, obviamente un permitido siempre, siempre hace que podamos llevar una dieta baja en colesterol sin que se quiebre, sin que se rompa. Porque nosotros tenemos que pensar que una persona que tiene colesterol alto no puede comer una picadita, olvídate, no puede comer nada rico, e incluso una torta.
Si nosotros pensamos en los elementos, una torta puede tener huevos, leche, manteca, estamos fritos, ni siquiera una torta. Obviamente, este tipo de cosas, uno tiene que tener muy en cuenta todo eso. Pero sí es importante comprender que solamente con la farmacología no alcanza. Uno tiene que también ayudarlo con la dieta. Y no solamente con la dieta. Dieta, medicamentos y ejercicio. Como vemos, y en el próximo video, cuando veamos la parte de diabetes, también vamos a ver que esto es fundamental. Dieta, ejercicio y medicación son los tres pilares para el tratamiento de todas estas patologías. Ahora nos vamos a centrar un poquito más para no hacerlo demasiado extenso. Vamos a ver el tema precisamente farmacológico. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá vamos a tener algo que los fármacos que se utilizan para el tratamiento del colesterol elevado son fármacos que quizás muchas veces nos vamos a encontrar que van a venir personas a la farmacia a comprarlos sin su respectiva receta. Y por varios motivos. Ahora nos vamos a ir a analizar. ¿Cuál es el fármaco por excelencia para el tratamiento del colesterol alto? Las estatinas. Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. ¿Qué es lo que hacen ellos? Disminuir la producción hepática de colesterol. Interesante. Por lo tanto, obviamente van a disminuir el colesterol total y el LDL, el colesterol malo, lo reducen. Nos están haciendo un gran favor. Siempre van a ser los fármacos de primera elección. Tanto la atorvastatina como la simvastatina son los dos primeros fármacos que se utilizaron de este grupo. Son fármacos relativamente económicos. Existen también los genéricos, que suelen ser bastante económicos, pero tienen un pequeño inconveniente. Como efecto adverso, suelen tener mucho dolor muscular. Suelen provocar dolor muscular e incluso también suelen provocar dolor articular. Con lo cual hace que la persona me lo deje, cosa que no puede dejármelo. Ningún tipo de estos medicamentos me lo puede dejar. Una vez que la persona tiene el colesterol alto, tiene que seguir consumiendo este medicamento. No les diría que de por vida, pero tiene que tomar con bastante regularidad. Por lo menos hasta el momento que vuelva a hacerse un análisis de sangre y obviamente esté muy por abajo. Ahí el médico decidirá si continúa o no se continúa con el tratamiento. Pero este efecto adverso, porque suelen ser los dolores que aparecen, suelen doler las pantorrillas, suelen doler bastante los muslos, a veces incluso también pueden doler la espalda, rodillas, tobillos, suele ser bastante molesto y la gente suele dejar. No. La rosuvastatina es un fármaco bastante más nuevo, bastante más nuevo, y es como que la industria farmacéutica le hizo una modificación en su química y no provoca este tipo de efecto adverso, no provoca ni dolor muscular, ni dolor articular, pero le puedo asegurar que es un fármaco muy caro, muy caro. Es un fármaco que suele estar arriba de los
15.000 y a veces, dependiendo de las marcas, puede estar arriba de los 20.000 pesos. Bastante, si yo tengo en cuenta que sobre todo la atorvastatina son fármacos que puede llegar a estar entre 300 y 600 pesos el tratamiento para un mes completo, la diferencia es bastante importante. Encima, la rosuvastatina suele venir en cajas con 28 comprimidos. Imagínense, entre hasta 20.000 pesos y que ni siquiera alcanza para el mes completo, la realidad es esa. Cualquier persona que venga a comprar este tipo de fármacos sin su receta correspondiente, lo más probable es que lleve o que quiera comprar atorvastatina, que es el más económico de todos. Todos estos fármacos, tanto la atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, o sea, todo el grupo de las estatinas, tienen una cobertura del 70% por las obras sociales o por las prepagas. Por lo tanto, cualquier persona que venga a comprarlo con su receta, se hará el descuento y, como les decía recién, un fármaco de 20.000 pesos con un 70%, los costos se reducen muchísimo. Por lo tanto, es raro que nos encontremos con una persona que venga a la farmacia sin su respectiva receta. Pero no así con la atorvastatina, que, como les decía recién, el tratamiento para el mes completo suele estar alrededor de los 600 pesos. Ahora, ¿qué hago? ¿Se lo vendo? ¿No se lo vendo? ¿Me trae la receta? ¿No me trae la receta? Sí, se lo vendo. Esa persona necesita esa medicación. Los efectos adversos son realmente tolerables, no tienen demasiadas complicaciones y obviamente no es preferible que me duele un poquito las pantorrillas a tener las consecuencias del aumento exagerado del colesterol. Vamos a ver otro tipo de fármacos, como los fibratos, clofhidrato, benzofibrato, gemfibrosil. Y este es un hipolipemiante, o sea, disminuye los lípidos en sangre. Y los fibratos no solamente me van a servir para disminuir el colesterol, sino que también son una indicación muy importante para disminuir los triglicéridos. Por supuesto, este tipo de fármacos lo debería recomendar el médico. Estos ya no tengo precios, como tengo quizás en el grupo anterior, pero también es importante continuar sí o sí el tratamiento, no abandonarlo, y sí o sí, si alguien viene a la farmacia a comprar este tipo de medicamentos sin la receta, también se lo voy a vender sin decirle nada, porque realmente son fármacos que sí o sí se necesitan. Después tenemos algunos otros como la colestiramina, ezetimibe, ácido nicotínico. Este tipo de fármacos ya no son de primera elección, se van a ir utilizando en combinación o solitos, dependiendo de la indicación médica, y que obviamente van a estar indicados para personas en las cuales los otros fármacos de primera elección no dan resultado. Por lo tanto, acá seguramente van a venir con la receta y yo lo único que tengo que hacer es dispensar lo que la receta dice. Pero acá lo importante con respecto al tema de las dislipemias es tener en cuenta que no hay una edad. No hay una edad, no es que ya no, porque soy joven,
no voy a tener el colesterol alto. No, lamentablemente, de la única manera que uno puede detectar y decir que tiene el colesterol alto, siempre es, obviamente, a través de un análisis de sangre. ¿Mm? El tema de los valores, colesterol menor a 200, triglicéridos menor a 150, está ahí, los valores normales están ahí en el material escrito, que obviamente también después va a estar subido. Eso lo va a detectar el médico. Eso es quien va a decir, tengo 23 años y tengo el colesterol alto. He conocido niños de 10 años con el colesterol alto. Por eso es algo que hay que controlar permanentemente. Bien, ya sabemos que el colesterol alto es malo, que hay que tratarlo, que solamente con la medicación no me va a alcanzar y que hay que hacer una dieta lo más libre de colesterol posible. ¿Mm? Y que obviamente los triglicéridos tampoco son tan bonitos. Yo siempre cuento, cuando hablamos de estos temas, que me acuerdo que a mí me encantan las papas fritas de Copetín, y me compraba unos paquetitos, y decían libres de colesterol, como si fuera algo que realmente era un alimento sano. No me aumentaba el colesterol, es verdad. La papa de origen vegetal, el aceite de origen vegetal, no tenía colesterol. Pero ojo con los triglicéridos. ¿Mm? Nada de comida chatarra. Nada de comidas hiperprocesadas. ¿Mm? Eso siempre es importante. Recordemos, fíjense que estos temas están muy relacionados precisamente con lo que estábamos viendo antes de los nutrientes. En el próximo y el último, y no en broma más, hasta que volvamos a las clases en vivo, vamos a ver diabetes.